buscar del Señor. Este canto que el hermano ha entonado, seguir las pisadas del Maestro, es muy hermoso, tiene un gran mensaje, y dentro de ese mensaje hay un punto muy especial que vamos a analizar en el día de hoy. Y es que en ese andar, junto con el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, Él nos da o nos pide una demanda, y esa es que tomemos la cruz. Ese va a ser el tema del día de hoy, tomar la cruz. Permítanme iniciar con una oración para entrar en detalles. Oremos. Bendito Padre, Dios eterno, gracias te damos, Señor, una vez más, por este momento que nos das para poder estudiar, indagar, escudriñar de tu palabra, la cual nos corrige, nos instruye y nos exhorta en todo momento, Señor. Padre, sé tú el que habla en este momento, utiliza a este siervo como un instrumento útil en tus manos, Señor. Pues tú me exhortas también con este mensaje, asimismo ruego, Señor, que pueda ser de exhortación para tu pueblo, Señor, y un mensaje de llamado a quienes todavía no te han obedecido, no han decidido tomar esa cruz, no han decidido todavía seguirte a ti. Rogamos todas estas cosas en el santo nombre de nuestro Salvador Jesucristo, a quien sea toda la honra y gloria. Amén. Tomar la cruz, hermanos. Esta frase, tomar la cruz, comúnmente cuando la escuchamos, tenemos una idea un tanto errada de lo que puede significar. Como vimos en la lectura, Lucas 14, versículo 27, el Señor dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí. La frase tomar la cruz muchas veces la asociamos a aceptar por parte del Señor una tarea sumamente pesada, una tarea sumamente difícil. Es más, escuchamos en ocasiones a los hermanos decir entre la congregación, es que, ¿cómo está, hermano? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo lo ha pasado estas semanas? Oh, bueno, hermano, duras pruebas he tenido esta semana. Estoy llevando una cruz muy pesada, hermano. Es que la cruz que cargo, que el Señor me ha puesto, es dura llevarla. Es difícil esta carga. Y entonces otro hermano le responde, no, hermano, pero es que la cruz que yo llevo es más pesada todavía. Y pareciera que el término tomar la cruz o la cruz lo ponemos como si fuera un símbolo de un sufrimiento que debemos de pasar aquí en la tierra, como un símbolo de una dura carga que el Señor nos está imponiendo. Toma esta cruz y sufre por ella. Pareciera que fuera esta la idea de tomar la cruz. Pero el orden de tomar la cruz es más que solo, como decíamos, un simple símbolo de dificultad. Un simple símbolo de dificultad experimentada por la humanidad. Y es que todos en este mundo, sean seguidores de Jesús o no, sufren frustraciones y dolores en esta vida. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué hace la diferencia de que un seguidor de Cristo diga, yo estoy llevando esa cruz? Ese va a ser el punto, lo que vamos a analizar en el día de hoy. Primero, el significado de la cruz. ¿Qué significa la cruz hoy día? Hoy día la cruz, para muchas religiones o culturas, significa perdón de pecados, un símbolo de amor, también de bienestar. Cuando pensamos en la cruz, hoy día pensamos en estas cosas muchas veces, en que el Señor me ha salvado. Pensamos en las cosas buenas. No digo que no haya
parte de esto sea parte de realidad, sea parte de lo que signifique la cruz. Pero no solamente eso. Y es que las cosas que nos suenan agradable a nuestro oído, las cosas que suenan buenas, son las que más fácil nos atraen. Y esto fue lo que le pasó a los discípulos del Señor Jesucristo, pues ellos pensaban que Cristo iba a traer un reino terrenal. Vamos a ver Lucas 19:11. Vamos a ver ese ejemplo de que lo que suena agradable, lo que suena bueno, eso nos gusta y es más fácil y llevadero. Lucas 19:11 dice, oyendo ellos estas cosas, sus discípulos, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén. ¿Y qué dice aquí? Ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Ellos tenían este concepto, sus seguidores, sus discípulos, los más cercanos al maestro, tenían un concepto errado del mensaje de Jesucristo. Ellos pensaban que iban a tener un reino aquí en la tierra y que Jesucristo iba a ser el rey quien los iba quien les iba a quitar ese yugo al cual eran sometidos por parte del Imperio Romano, que iban a volver a la grandeza de los tiempos de los reyes, como lo fue con David y demás. Ese era el concepto que tenían los discípulos en cuanto al mensaje de Jesucristo. Pero estaban errados. Y es que aún más se turbaron cuando Cristo les dijo que él debía de morir. Imagínense. Si yo tengo en mi mente de que el hombre que está al lado mío me dice, yo te voy a quitar todos esos problemas, o lo pienso yo así, me va a sacar de todos estos problemas que estoy viviendo, y de repente me cambia el tema o la percepción que tengo y me dice, yo debo de morir para que las cosas se puedan cumplir. Eso fue de gran impacto para los discípulos. No lo comprendían en ese momento. Marcos 8. Marcos 8, versículo 31. Dice, el Señor comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Lo tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pedro le decía, Señor, tú no puedes decir estas cosas. ¿Cómo vas a decir estas cosas si nos estás diciendo que nos vas a dar un reino, pero vas a morir? No. No es adecuado que digas esto. Vas a enredar a las multitudes, a los que te siguen ahora mismo. Pero es que esos que les estaban siguiendo en ese momento, le estaban siguiendo de una manera inadecuada, no según el mensaje que el Señor les quería dar. Esa era la actitud que tenían los discípulos en ese momento. Igual que los discípulos en este tiempo, hoy día, nosotros podemos estar mal entendiendo el llamado de Jesús, el llamado de nuestro Señor, el que hace en este momento, en esta mañana, lo malinterpretamos y pensamos que es un llamado a la salud en todo tiempo, a las riquezas, a la prosperidad, al bienestar, a una salvación sin tener que exigirnos fidelidad, a una salvación que no necesita de nada. Yo les doy todo, ustedes no tienen que hacer absolutamente nada. Vamos a ir viendo un poco en cuanto a este tema. Hebreos
10:23 nos habla de la constancia. Y como cantábamos hace un momento, firmes y adelante, Hebreos 10:23 comienza con una frase: mantengámonos firme, mantengámonos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Nos pide firmeza, nos pide constancia. Apocalipsis 2:10 nos da otro ejemplo. Apocalipsis 2:10 dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Constancia, fidelidad. Fidelidad pide el Señor. Lucas 9, versículo 62, nos pide otra cosa el Señor. Lucas 9, versículo 62. Y Jesús les dijo, el Señor, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Aquí vemos esa parte donde el Señor sí exige, sí nos pone exigencias. Y en este caso es que no volvamos hacia atrás, que si ya hemos cambiado de rumbo, nos hemos arrepentido y como la palabra dice, hemos hecho un giro de 180 grados, voy a decir 360 quedamos en el mismo punto, 180, estamos en otra dirección, totalmente diferente a la que antes andábamos. Y Él nos dice que no miremos hacia atrás, que no volvamos a ese camino en el cual antes andábamos. Aquí hay verdades que debemos de seguir, hermanos, y ninguna de ellas nos habla de una total prosperidad, de una total riqueza o de una salvación que no exige fidelidad. Ninguna de ellas. Hemos visto lo que hoy día representa la cruz. Ahora, el significado de la cruz en los tiempos de Cristo era muy diferente, hermano. Era muy diferente a lo que hoy día representa. Era muy diferente y a la vez sencillo, era muerte. Era muerte, era una forma de infligir dolor a esos que habían cometido algún delito. Era una muerte vergonzosa también. Cruenta se podría decir. Isaías, conocemos muy bien ese capítulo, Isaías 53, desde el versículo 3, nos habla de todo lo que representaba morir en la cruz, de todo lo que tuvo que padecer el Señor Jesucristo. Él fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca.
Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Isaías aquí hablaba de la profecía que se iba a dar con el enviado de Dios, con el Mesías, el que nos iba a dar esa redención. Y aunque aquí lo habla como una profecía, sabemos que fueron muchos las aflicciones, dolores y sufrimientos que padeció el Señor en ese momento de la cruz. No fue nada bonito, no fue nada agradable. Es más, el Señor pidió al Padre Celestial que pasara esta copa que tenía que beber. Y aún así el Señor, el Padre, le dijo a nuestro Señor Jesucristo que no iba a ser así, que Él tenía que pasar por esto. ¿Pero por qué? ¿Por qué tenía que pasar por esto, hermanos? Por obediencia al Padre y como ejemplo para nosotros. Como obediencia al Padre y como ejemplo para nosotros. Vamos a leer Hebreos 5, capítulo 8, versículo 8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Los que le obedecen. Vemos cómo inicia el escritor de Hebreos diciendo, y aunque era hijo, él tenía toda potestad, y aunque era el hijo de Dios, él aprendió, padeció y aprendió la obediencia, tenía que pasar por eso. Si el hijo de Dios tuvo que pasar por este proceso, ¿no creen, hermanos, que nosotros también debemos de pasar por ese proceso? ¿O creemos que podemos saltarnos esa parte y entonces tener una salvación sin fidelidad? Solamente bautizarnos y esperar a que el Señor venga. Ya yo hice todo lo que tenía que hacer. Jesucristo, al decir la frase, lleve su cruz, a los discípulos les pedía algo, les demandaba algo. Él tenía una demanda para ellos. Esa demanda que se hizo para ellos es igualmente aplicable a nosotros hoy día. Él pidió que muera el viejo hombre, que muera el viejo yo. Y eso es cada día. Todos los días debe morir ese viejo yo. Romanos 6:6, Pablo nos da unos ejemplos acerca de quién debe morir. Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, ¿cuántas veces nos decimos esta frase? El viejo hombre debe morir, el viejo yo debe morir. Lo podemos decir, pero ¿hay aplicación verdaderamente a nuestras vidas de esta frase que Pablo menciona aquí? ¿Hay aplicación verdaderamente a nuestra vida de la frase que el Señor Jesucristo le exigió a sus discípulos, de que si iban a ser verdaderos discípulos de Él, debían de llevar su cruz? ¿Hay aplicación en nuestras vidas? ¿Qué debe de morir? ¿Qué debe de morir en nosotros? Hábitos, pensamientos, actitudes, acciones, nuestros deseos personales, todos ellos deben de morir en obediencia a Dios.
Cada día, hermanos. Cada día. Lucas, vamos a leer Lucas 9, 23. El Señor decía, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, una vez más, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día y sígame. Estos hábitos, estos pensamientos, estas actitudes, estas acciones que sabemos que van en contra de la voluntad de Dios, son las que deben de morir en nosotros. Son las que deben de morir en nosotros. Esto es negarnos a nosotros mismos. El hacer morir el viejo yo. Que no reine el viejo yo en nosotros, en nuestra mente, en nuestro corazón. Como dije, es algo que debe de hacerse cada día. Aquí en Lucas 9, 23. El Señor no dice solamente el primer día de la semana. El Señor no dice solamente el día lunes que tenemos clase. No solamente cuando hay un culto especial, el culto del fin de año, allí voy a negar el viejo yo, allí voy a hacer la voluntad de Dios. No solamente en ocasiones, hermanos. Aquí dice cada día, todos los días. Cada vez que nos levantamos de nuestra cama, que el Señor nos ha dado la oportunidad de ver un nuevo día, lo primero que debemos de pensar es que el viejo yo, viejo Ricardo, no va a dominar en el día de hoy que el Señor me ha regalado. Voy a tomar mi cruz, voy a seguir en pos de mi Señor y no va a ser el viejo yo el que domine, no van a ser las viejas actitudes las que me dominen. Esto es cada día. Todos los días, hermanos. Ahora, analicemos la pregunta. ¿Es difícil tomar la cruz y seguir a Cristo? ¿Consideramos que es difícil, hermanos, hacer esto? ¿Llevar esta vida como cristianos? Rápido podemos responder según Juan 2, segunda de Juan, perdón. Segunda de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y esto me recuerda mucho a mi discipulado. Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos, ¿qué dice? Son molestos, son incómodos, son tediosos. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? No son gravosos, no son difíciles. Los mandamientos del Señor no son difíciles. Por ende, el seguir a nuestro Señor no es difícil, no debe de ser difícil. El llevar esa cruz no debe de ser difícil para nosotros. No debe de ser difícil. Mateo, capítulo 11, versículo 30, el Señor nos habla también de que su yugo es fácil y su carga también es ligera. No debe de ser difícil entonces. ¿Por qué si estos dos versículos nos hablan de que la vida del cristiano no debe de ser difícil? El seguir a Cristo no debe de ser difícil. ¿Por qué será que en este momento, si yo me pregunto que puede ser difícil para mí esto, seguir a Cristo, hay algo en mí que me hace pensar, se me dificulta? ¿Por qué? Primeramente, Dios no quiere que sea un camino difícil el seguir a nuestro Señor Jesucristo. Ya lo leímos con los siguientes versículos. Pero nosotros lo hacemos así. Nosotros
hacemos que ese camino sea difícil, pues nos aferramos a cosas que ocupan el lugar de Dios y no vemos el ejemplo que nos ha dejado el Señor Jesucristo, el ejemplo de obediencia. Somos nosotros, soy yo el que me aferro muchas veces a cosas que no están acorde a los mandamientos del Señor. Muchas veces suplanto el lugar del Señor, de mi Dios, lo suplanto con el trabajo. Quiero trabajar porque quiero tener ciertas cosas que me agradan. Y llega un punto donde el trabajar para mí es más importante que buscar la dirección de mi Dios. Y cuando hablo de buscar la dirección, abarca muchas cosas, hermanos, como obviamente está el reunirnos, como obviamente está la lectura de la palabra, la oración, la constancia que hemos hablado, pero prefiero poner el trabajo de primero. Puede ser el trabajo. Puede ser que pongo mi matrimonio por arriba de la posición que debe de llevar Dios. Puede ser un noviazgo. Puede aún ser la familia. Y muchas veces pasa esto. Y es por eso que leímos en Lucas 14:26, donde el Señor nos dice que si no aborrecemos a padre, a madre y a mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también nuestra propia vida, no podemos entonces ser sus discípulos. Sabemos bien que Él no nos pide que odiemos a estas personas, no pide que odiemos a nuestra familia, pero debe de haber una diferencia entre el lugar de Dios y el lugar de todo lo demás que haya en mi vida. Siempre debe de haber una diferencia. ¿Estoy yo marcando esa diferencia o se vuelve algo ambigua? Y hay momentos en los que cambio la posición de Dios por lo que a mí me gusta, lo que a mí me place. Cambio la posición de Dios por otras cosas. Lo que acabamos de mencionar, trabajo, matrimonio, noviazgo, familia. Cuando estas cosas suplantan el lugar de Dios, hermanos, cometemos igual idolatría. Porque volvemos a estas cosas ídolos en vez de seguir a nuestro Señor. Y eso puede pasar con cualquier cosa. Y aún más, buscamos también reemplazar el lugar de Dios por nuestros propios deseos. Nos ponemos una máscara que no nos deje ver que no estamos actuando según los parámetros de nuestro Señor y preferimos simplemente darles rienda suelta a nuestros deseos, a los deseos de nuestra carne. Eso es lo que hace difícil la vida en Cristo. Eso es lo que hace difícil el llevar esa cruz. Pablo dice en Gálatas 2:20. Gálatas, vamos a leer, Gálatas 2:20 dice así: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es un secreto, no es de extrañarse, todos sabemos que vivimos en esta tierra en un cuerpo mortal, carnal. Pero también debemos de vivir, ahora que somos discípulos de Cristo, seguidores del Señor, debemos vivir según el Espíritu de Dios. Vamos a pasar en Gálatas 5:16, nos dice esto. Pablo también lo dice de esta forma: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne.
estamos en esta vida terrenal, en este cuerpo mortal, pero no podemos satisfacer nuestros deseos carnales. La concupiscencia en nosotros nos motiva a hacer las cosas que nos dan placer, que nos hacen sentir mejor con nosotros mismos, esas cosas que nos gustan. Esa es la concupiscencia que todos nosotros llevamos. Y no lo encerremos, hermanos, únicamente en el pecado sexual, en la fornicación y el adulterio. No solamente están esas cosas, pues como vimos, podemos caer por nuestros deseos en preferir salir con nuestra familia un día a pasar un buen rato, a reunirnos el domingo como un mandamiento que nos tiene el Señor. Podemos caer en esta actitud, en este deseo de complacernos, porque es que yo quiero pasar un buen tiempo con mi familia, que me quiere mucho, y yo también la quiero, y por eso voy a salir un tiempo de relajación y el Señor me lo comprende. El Señor lo va a entender. Allí está actuando nuestra concupiscencia, nuestros deseos. Igualmente como puede actuar en algún momento cuando queremos caer en algún pecado, ya sea de idolatría. Aquí vemos la lista de pecados que menciona Pablo: hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Siempre es bueno mencionar esa última parte, y cosas semejantes a estas, porque eso quiere decir que la lista es muy extensa, hermano. Muchas veces pensamos que son simplemente 3 pecados o 4 pecados en los cuales no podemos caer. Si yo no caigo en esos 3 pecados, estoy bien delante de Dios. Pero no examino día con día, cada día, como decíamos, dónde puedo estar fallándole al Señor. Poner las cosas en una balanza es lo que debemos hacer. Poner las cosas en una balanza. Nuestros deseos o nuestra obediencia a Dios. ¿Qué está pesando más? ¿Qué es lo que pesa más en nuestra vida? Nuestros deseos, lo que queremos hacer, lo que nos agrada, o lo que preferimos hacer para agradar a otros, o la obediencia que debemos presentarle a Dios todos los días, cada día. Cristo, nuestro Señor Jesucristo, nos confronta con el siguiente ejemplo de Lucas 28:30. Vamos a ver nuevamente Lucas, nuestro texto base. Perdón, 18:30. 14, 28:30, perdón. Dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a venir si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que le vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Aquí el Señor nos confronta con este siguiente ejemplo que ha puesto, de un hombre que quiere edificar una torre. Pero ese hombre no calcula los costos para edificar y culminar esa torre. Simplemente se va a ver lo que va a pasar. El Señor nos está dando una alerta aquí y nos dice: piensen bien lo que están haciendo. Piensen bien si van a decir que son seguidores míos. Piensen bien si van a estar llevando una vida de cristianos verdaderamente o solamente de apariencia. Piensen bien si van a tomar esa cruz como yo les estoy diciendo que la tomen cada día y muriendo al viejo yo, o simplemente lo hacemos por apariencia. Piensen bien.
calcule. El área, hermanos, el área donde mayormente tropezamos como cristianos, es en la que queremos vivir, en la que no queremos vivir 100% para Cristo. Ese es el punto donde muchas veces el cristiano falla delante del Señor. ¿Por qué? Porque queremos vivir para Cristo un 85%, un 99%. Y ya con eso estoy cumpliendo. Y ya con eso es suficiente para el Señor. ¿Consideran que el Señor quiere un 99% de nosotros? A veces vivimos en esa actitud, sea por incomodidad, nos incomoda algo en el andar con Cristo, nos da vergüenza o no queremos esa persecución. Cualquier cosa puede ser. Cualquiera de estas cosas pueden ser y por esos puntos tal vez no vivimos una vida 100% entregada al Señor. Vivir a la forma del mundo es lo que hacemos, pero decimos ser cristianos. Vivimos a la forma del mundo y queremos decirnos o queremos llamarnos cristianos. Gálatas, capítulo 1, versículo 10, dice, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Santiago nos da otro ejemplo. Y esa es la amistad con el mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Queremos estar así. El día de hoy voy a tomar esa cruz y voy a hacer todo lo que el Señor me diga y voy a andar según sus mandamientos. El día de mañana me voy a tomar un respiro, un descanso. No quiero llevar esa cruz. Hablando humanamente, es imposible tomar la cruz y seguir a Cristo a nuestra manera. Simplemente no podemos. Humanamente hablando, no podemos. No es posible, porque vamos a caer una y otra vez en estas acciones que hemos mencionado. En querer hacerlo un día sí, pero el otro no. Porque es que me llama el deseo de satisfacerme a mí. Es que me llama el deseo de satisfacer a otros. Así que voy a tomarme un descanso de llevar esa cruz. Humanamente, como dijimos, no podemos. Pero aún así, podemos llevar la cruz como Él nos manda. Sí podemos hacerlo. No por nuestras propias fuerzas, no humanamente. Y hay unos puntos que quiero mencionar de cómo llevar esa cruz según Él nos manda. Primero, y ya lo dijimos, vivir muertos al pecado, según Romanos 6. Debemos vivir muertos al pecado, no andar en pecados que ya el Señor nos ha perdonado en algún momento y seguir insistiendo. Seguir insistiendo en ellos. Dice el versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El Señor allí nos da esa opción. Él da su gracia para que no andemos en el pecado. Pero como dice Pablo en el versículo 1, pareciera que queremos perseverar aún en el pecado. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Como el Señor me ha dado la gracia, yo puedo hacer lo que a mí se me da la gana. Porque el Señor me limpia de pecados.
¿Creen, hermanos, que esa debe de ser mi actitud luego de que el Señor me ha limpiado de esos pecados? ¿Es así como yo voy a llevar esa cruz, perseverando en el pecado todavía? Otro punto es que sabemos, estamos revestidos por Cristo. Pablo lo dice en 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y ya lo pasado, pasó. No volvamos. No volvamos atrás. Otro punto está en la santificación. Y eso es el proceso en el cual hoy en día siempre debemos de tener en mente que estamos el pueblo de Dios aquí en la tierra, en esa constante santificación, en esa constante limpieza, porque nadie puede decirse justo y nadie está libre de pecados, lo sabemos. Pero por eso el Señor pide esa santificación. 2 Corintios 7:1. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ya es una promesa. ¿Cuál es la promesa? La gracia. Ya está la gracia. Él nos ha limpiado de pecados, pero limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Reemplacemos la palabra temor por obediencia, por seguir sus mandamientos. Esa debe de ser nuestra constancia. Como último punto aquí, y voy a ligar 3, y es que debemos estar constantemente sirviéndole, amándole y obedeciéndole. Cualquiera de los 3 al final tienen una conexión. No puedo decir uno sin mencionar el otro. Juan 12:26. Dice así, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor, mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Todas estas cosas que mencionamos representan, significan tener constancia, hermano. Si no hay constancia en nosotros para perseverar en esto que el Señor pide, nos ha dado, las promesas que nos da, el camino que nos pide que mantengamos, ¿cómo vamos a decir que llevamos esa cruz? Quiero ir concluyendo. Vamos a buscar Filipenses 2:13. Para poder llevar esa cruz, hermanos, debemos de mantener una cercanía con el Señor. Y Él va a ser el que nos va a ayudar a poder entonces llevar esa cruz. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No va a salir, pongo este versículo, porque eso nos da a entender, hermanos, este versículo nos da a entender de que por nuestras propias fuerzas o de manera natural en nosotros no va a salir ese andar, ese llevar la cruz que el Señor nos exige. De manera espontánea no va a salir de nosotros. El querer como el hacer lo da Dios, no nosotros, no sale de nosotros. Cristo pidió constancia y nos la pide en el día de hoy. Ya lo vimos en Lucas 9:23. La constancia es seguirlo cada día, todos los días. Esforzarnos en mantenernos en su camino.
Y es que no nos parece un sacrificio, y es que nos parece un sacrificio por tener que negarnos a nosotros mismos. Puede que nos parezca un sacrificio, puede que nos parezca algo difícil, pero ya vimos por qué muchas veces se nos hace difícil, aún sabiendo que no es una dificultad que nos quiere imponer el Señor. Se hace difícil porque no queremos dejar el viejo yo, porque no queremos dejar nuestros deseos. Pero hay su recompensa. Hay su recompensa a ese esfuerzo y a ese sacrificio. Lucas 9, versículo 24, el Señor, luego de habernos puesto una exigencia, pues luego de habernos dado una demanda de seguirlo cada día, Él dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice al final, este entonces la salvará, este la salvará. A los que nos acompañan en el día de hoy como invitados, sepan que el seguir a Cristo no es simplemente decir, Él me va a limpiar de todo y ya no tengo que hacer más nada. No es simplemente pensar de que podemos recostarnos a la gracia de Dios y llevar una vida mundana porque Él me va a limpiar de todo pecado. Hay exigencias por parte de Dios. Hay exigencias por parte del Señor. Las hemos visto y esa es llevar su cruz, esa es seguirlo, esa es negar muchas veces lo que nos parece bueno, lo que nos parece agradable. Pero todas esas exigencias que podemos tal vez, que nos presenta, que se nos hacen ver a nosotros hoy como dificultades, tienen una recompensa y esa es la vida eterna que Él nos ofrece. No pensemos que la gracia de Dios es simplemente entonces para recostarnos, como decía. El Señor tiene sus demandas y una de ellas es que llevemos la cruz. Como hemos dicho, es muy fácil decir, yo soy cristiano. Es muy fácil decir, yo soy seguidor de Cristo. Pero hay acciones que tenemos que tomar. Hay una fidelidad y una constancia que debemos de presentarla a Dios para así llegar a ese punto donde Él nos entregue esa corona de vida y esa salvación eterna. Todos estamos en la oportunidad de llegar allá. Simplemente que depende de cada uno qué va a ser nuestra prioridad. Lo que le agrada a nuestro corazón, lo que le agrada a los demás o la obediencia a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga.